programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Padre Johnny, muy buenos días. Buenos días, Freddy, ¿cómo vas? Qué gusto verte. Qué bueno. ¿Cómo van tus labores apostólicas? Bien, mucho trabajo, gracias a Dios. Estamos viento en popa. Bueno, usted que es un experto en jóvenes, ¿cómo ha visto los jóvenes en estos días? Bueno, eso de experto en jóvenes, pues tampoco es que sea así, pero pues sos un joven. Digamos, tenemos experiencia de trabajo con los chicos en seminarios, en parroquia, ahora en la Universidad Católica de Oriente y pues bien, los muchachos siempre salen con muchas cosas, los niños, los jóvenes tienen mucho que enseñarnos, hay mucho que aprender de ellos, también claro, hay mucho que mostrarles, mucho que enseñarles, pero ha sido interesante, o sea, para mí el trabajo con ellos es un intercambio, ¿no? Doy desde mi experiencia, desde mi conocimiento y también muy abierto a aprender de ellos, sobre todo de sus intuiciones y sus exigencias. Lo que pasa es que los que no comparten a menudo con los jóvenes dentro de procesos de pronto de formación o que se atreven a conocerlos, simplemente generan unas críticas como esta juventud está perdida, porque lo único que ven son muchachos escuchando un género musical específico que no es de pronto el gusto de alguno de los adultos, o les ven ciertas actitudes que para el pelado de hoy es un fresco, ¿cierto? Es muy charro, pero para los adultos es como escandaloso. Caso tuyo, que no solamente compartes, siendo un joven entre los jóvenes, que compartes con ellos a través del deporte, a través de las clases, sino que también compartes con ellos a través de la confesión. Es decir, el joven que habla contigo dispone su corazón ante ti para recibir un consejo. ¿Cómo percibes hoy el estado de ánimo de los jóvenes en general? Sí, o sea, para el joven la vida es muy apasionante, a la vez también muy enigmática. El joven tiene muchas ganas de vivir, muchos impulsos, muchos deseos, muchos anhelos. Para mí, a veces decir el joven, especialmente el adolescente, es un cúmulo de impulsos, de deseos, de intuiciones. Y claro, para el joven sobre todo la incertidumbre, como diciendo a quién tengo que obedecer, a qué debo obedecer. Obedezco a mis padres, a lo que ellos me piden, me exigen, obedezco a mis profesores, mis maestros, mis guías, obedezco a mis amigos, obedezco a Dios y lo considero como parte de mi vida, obedezco a los mandamientos, obedezco a las modas, obedezco a lo que sale en la televisión, a lo que propone un cantante, un deportista o un personaje famoso. O sea, son un mundo de preguntas. Obedece a lo que dice su corazón, a lo que siente que debe hacer o a lo que quiere hacer. Entonces, por eso para mí, el joven se puede resumir en eso, en inquietud, en incertidumbre, en duda, en anhelo, en deseo. Pero, como le digo, ante tantas voces que suenan en el entorno, queda ese interrogante. ¿Quién verdaderamente me está mostrando el camino? ¿A dónde debo ir? Dentro de esa dinámica, ¿cómo alimentar la fe en los jóvenes? ¿Cómo fortalecer ese espacio interior que llamamos espiritualidad en un ambiente en el que a ellos todo es entretenimiento, todo es ruido? ¿Y cómo los invitamos entonces a interiorizarse, a encontrarse con esa parte que está escondida, oculta, pero que les grita desde el fondo de su ser? Sí, hay que mostrarles esto. El ser humano, desde siempre, desde que es humano, creo yo, se ha planteado esas grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón o el sentido de la existencia? ¿Por qué y para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro destino, nuestra misión, nuestra vocación?
Y ante esas preguntas, pues, hay intentos de respuesta. Y lo que se ha visto desde la historia de la espiritualidad de las religiones es que este mundo de la fe, este mundo de la creencia, este mundo de la religión ofrece respuestas. Para algunos podrá ser respuestas muy fantasiosas, respuestas muy ilusorias, respuestas que simplemente resignan al ser humano, pero viéndolas en su esencia y en su profundidad, son respuestas que también generan un sentido de vida y generan un impulso que lleva al hombre a ir más allá, ir muy lejos. Y claro, lo que hemos visto en la fe cristiana, no solo el hombre busca a Dios, no solo el hombre busca respuestas, no solo el hombre quiere salvarse, sino que el hombre encuentra a Dios que viene a su encuentro, valga la redundancia, de Dios que viene en su búsqueda. Entonces no es solo que el hombre busque a Dios y busque respuestas, sino que Dios viene al hombre y Dios viene a darle la respuesta. Entonces es algo que para mí es bonito y creo que algo que enseña la fe cristiana y enseña la fe en general es que el hombre no es solo materia, no es solo comer, no es solo plantearse una vida horizontal, una vida dentro del nacer y el morir y ya, sino que el hombre es trascendencia y debe ir más allá de lo que el reloj, el cronómetro, el cronograma le muestra. Y en un lenguaje cercano, ¿cómo decirle eso al joven? Ve, es que vos sos finito en cuanto a que tu vida va a tener un punto de terminarse aquí, pero sos infinito porque hay algo interior en ti que es tu alma y cuando mueres es la separación de esa alma con el cuerpo y el alma retorna al lugar de su origen que es Dios, pero tú vas a llegar allá cargado de un montón de experiencias. Y cómo hacerle entender de que no es solo la rumba, de que no es solo el sexo, de que no es solo el licor, sino que todos esos elementos hacen parte del conjunto de un todo, pero que lo profundo está en que él proyecte su vida y entienda que él está aquí para hacer algo grande, más allá de entretener su existencia con esos focos distractores. Sí, de hecho la palabra conversión y diversión son dos, digamos, antónimos. No sé si suena raro eso, vea. Conversión viene de vertir hacia adentro, como converger en sí, venir a mí. La conversión exige una interiorización, mientras que la diversión significa vertir hacia afuera, como distraer, dispersar. Entonces, claro, cuando nuestra vida se va solo hacia afuera, desparramarse, distraerse, perderse, pues no va a tener ese encuentro consigo mismo. Mientras que el camino de fe invita a la conversión, a encontrarse, mirarse, conocerse, comprenderse, y en ese conocerse y comprenderse pues viene una transformación. Y yo creo que el hombre encuentra su verdadera y auténtica felicidad cuando encuentra la fuente de la vida, la fuente del amor, la fuente de la alegría. Cuando encuentra esa fuente que no conoce fin, esa fuente que no se agota. Yo lo experimento en jóvenes que llegan a mí y me dicen, padre, es que yo he vivido tantas cosas, tantas experiencias, sí, como tú lo decías ahorita, rumbas, sexo, droga, alcohol. De hecho, conozco también jóvenes que tienen un proyecto de vida, que son profesionales, que están en un buen trabajo, en una buena empresa, hasta ganan mucho dinero. Y me dicen, padre, eso no me ha llenado, yo no soy feliz, me hace falta algo, me hace falta todo. Es en serio, a mí me desconcierta cuando encuentro eso, que son jóvenes que han vivido muchas cosas, que algunos tienen muchas cosas, pero no se llenan. Entonces, claro, falta encontrar ese amigo, ese amor, ese Dios que es la fuente de la verdadera vida y la verdadera felicidad. Y eso es lo que la fe nos invita, a ir más allá y llegar a Él. Porque yo sí estoy convencido, como lo decía Teresa de Ávila, que nadie tiene, nada le falta, solo Dios basta. O lo que dice San Agustín, que tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ver que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y me lanzaba sobre esas cosas hermosas
que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Entender si lo que tú dices del tema de la fuente es Dios, y la tarea de nosotros los que decimos ser un poco abanderados o adelantados en el proceso del conocimiento con Dios, también es ser coherentes y entender que la coherencia es la principal herramienta para poder entregar a Dios a los demás, porque es que a veces hacemos quedar mal a Dios. Decimos que oramos mucho, rezamos, hacemos el bien, hablamos de Dios súper bonito, tratando de entregarlo a los demás, pero mientras hacemos eso lo hacemos quedar mal, porque no somos coherentes entre el decir y el hacer, y eso hace que otros se distancien de Dios. ¿Cómo hacer para hacer a Dios más atractivo, más real, más joven para los jóvenes? Y no la figura del señor gordito, barbado, regañón, que te está mirando a ver si pecaste, y como dicen las abuelas, ¿no? Ay, piense a ver, le está yendo mal porque quién sabe qué está haciendo, y Dios lo castiga. ¿Por qué no cambiar esa estructura y esa fachada de el Dios juez que te está mirando y te está mandando un rayo, una enfermedad porque lo hiciste mal, y no entender que es un Dios de misericordia, que te acompaña, que va contigo en el camino y que lo que tú vas viviendo es fruto precisamente de tus acciones? Pues, hombre, me cogió la tarde para ir a trabajar. Si usted no enfrenta esa dificultad ante el jefe y va honestamente a decirle me cogió la tarde, sino que no dice nada, va generando una cizaña donde el jefe va a decir, pero bueno, este no quiere trabajar, no madruga, no viene, no responde, y finalmente se queda sin trabajo. Y luego dicen, ¿eso es un castigo? No, eso es una consecuencia. Sí, la definición que nos da San Juan en su carta es Dios es amor. Y la imagen que Jesús nos muestra de Dios es Abba, papá, padre. Y claro, un papá no es alcahueta, pues, un papá es exigente, un papá es autoridad, pero no es una exigencia que ahorca, que oprime, no es una autoridad que destruye la autonomía y la libertad, ¿no? Es un padre que exige, pero exige porque se exige, que pide demasiado, pero porque da todo. Claro. O sea, el mandamiento que dice amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser, dice, pero está pidiendo todo. Sí, está pidiéndote todo, pero porque le ha dado todo por ti. En su Hijo Jesucristo, que ha sido el rostro humano de Dios, el rostro divino del hombre, que ha sido Dios encarnado, nos ha dado todo lo que tenía. Y en su muerte en la cruz, Jesús ha dado ese ejemplo de que cuando uno ama a alguien, ama hasta el extremo, ama hasta el final, ama hasta dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Cómo crees que deba creer el joven hoy? Entonces, claro, la fe es vida. Fe es fuerza espiritual, es como un acróstico, FE, fuerza espiritual. Es una fuerza que te mueve, que te impulsa. Y para mí lo más importante y la palabra clave en la fe es transformación, transformante. Porque lo que decías ahora, Freddy, la gente que va a misa, que reza, que habla muy bonito, pero su vida no refleja nada de lo que está hablando, no convence a nadie. El joven va a empezar a creer y va a cuestionarse, al menos el que es durito para creer, cuando vea en la gente que dice creer, en la gente que busca a Dios, una transformación, un cambio, una vida coherente con eso que profesa. El Papa Pablo VI dice algo en la Evangelii Nuntiandi, dice el anuncio del Evangelio a los pueblos, dice, el mundo de hoy no le cree a los maestros, le cree a los testigos. Y si le cree a los maestros es porque dan testimonio, es porque dan ejemplo. ¿Sí? Entonces es claro, es importante eso. Los niños y los jóvenes en general cierran los oídos a las palabras, son duritos para escuchar, pero abren muy bien los ojos para las imágenes, para lo que se ve. Entonces, más que hablarles de Dios, es mostrarles a Dios. Más que profesar la fe, que hay que profesarla, es vivirla, es transmitirla con el ejemplo y el testimonio, que es tan importante. Entonces, ¿cómo debe creer? Debe creer en un Dios vivo, Dios verdadero, que te transforma, que te hace mejor y que te hace sobre todo feliz, para dar felicidad. Es enseñarles a Dios con la vida,
que ellos vean que lo que tú dices, lo haces. Esa es la conclusión a la que tú pues, llegas con lo que estás mencionando. ¿Qué decirle a esos adultos que hoy tienen un joven en la casa y se preocupan porque el muchacho es rebelde y entonces dicen, no sé qué hacer con este joven porque es muy rebelde, no me hace caso? ¿Será que lo que le falta es ejemplo? Porque es que a veces exigimos mucho a los muchachos y en realidad damos poco. Entonces tenemos familiares, ¿cierto? Los papás, las mamás, los hermanos mayores, que se creen muy buenos, que se creen muy santos y en el fondo critican tus actitudes, pero ellos no reflejan algo distinto a lo que tú también haces. Sí, es algo complicado, la rebeldía, pero yo a veces también la entiendo, sobre todo el adolescente. Entonces, la palabra adolescencia o adolescente, hay muchos que creen que viene de adolecer. No, adolecer es con C solamente, adolescente es con SC, porque etimológicamente adolescente significa el que está creciendo. Tiene que ver con comer y crecer, ¿sí? Es el que está en esa fase de cambio. Entonces, claro, esos cambios, hay cambios físicos. Va tomando la fisonomía de joven, de hombre o de mujer, la niña. El cambio hormonal, como les digo, ese cúmulo de preguntas que empiezan a surgir. O sea, el niño cree lo que le enseñan, lo que le dicen, y pregunta una cosa y con una respuesta ya se conforma. El adolescente no, él pregunta y pregunta, pero quiere ahondar más y más. Sí, el adolescente ya no es tanto, o el joven no es tanto el que hace lo que yo debo hacer, es que papá dice tal cosa, es que mamá dice tal cosa, es que el profe dice tal cosa, es que en la iglesia el padre dice tal cosa. No, el adolescente dice, ¿y por qué? Y el joven dice, ¿y por qué? Y es que ustedes dicen eso, ustedes piden aquello, pero yo quiero esto. Entonces ahí viene ese choque. Por eso les decía ahorita. Pero también es interesante formar criterio. Claro. Porque en el fondo terminamos creciendo, dándole gusto a todo el mundo, claro, es que y no encontrándonos nosotros. Es que, Freddy, lo que yo estoy queriendo decir con todo este discurso no es déjelo hacer lo que le dé la gana, es entender. O sea, hay que entender que en esta etapa de la vida se hace cambio, de que ya no hace tanto el yo debo, sino el yo quiero. Entonces hay que entender eso. Entonces, ¿cómo hacerle entender al joven, al adolescente, en esa rebeldía, que el yo quiero puede pasar también por el yo debo? Que el yo debo, en el fondo, está respondiendo también al yo quiero. Formar criterio, es decir, en qué medida eso que me están pidiendo, eso que me están exigiendo, me conviene en verdad. En qué medida eso que yo quiero hacer y eso que me da la gana hacer, no me conviene. Vean, hay una fórmula que tiene la Biblia, el libro del Coelet o el Eclesiastés, que es un libro muy sabrosito para leer, pero toca leerlo con calma porque es un libro complejo. Y es tan complicado, es como el Apocalipsis. Pero bueno, entonces dice algo muy bonito en el capítulo 9, si no estoy mal, ahí la cita exacta no la recuerdo ahora, pero bueno, dice, joven, vete por donde te muestren los ojos, haz lo que te diga el corazón, goza tu vida, disfruta tu vida, pero recuerda que por todo tendrás que dar cuentas a Dios, que por todo tendrás que responder. O sea, le dice a uno, sea libre. Sonará fuerte, vulgar, haga lo que le dé la gana, sí, lo que le dé la gana, pero por todo lo que haga deberá responder después. La vida le pasará factura. Dios no como un juez implacable, pero sí un Dios como un padre que te dio la libertad, te dirá, bueno, ¿y cómo la utilizaste? ¿Y hacia dónde te fuiste? Entonces, entender que libertad va de la mano con responsabilidad. Usted será más libre mientras más responsable sea. Usted, mientras más responsabilidad tenga, más libertad obtendrá. Pero libertad sin responsabilidad es libertinaje destructivo. Responsabilidad sin libertad se vuelve opresión. Aquí entonces la invitación es, primero, pues hablando del tema de creer, entender que el joven de hoy aprende visualmente. A él le enseñan desde el ejemplo. Lo segundo, también entender que el joven está en una búsqueda y dentro de esa búsqueda él no quiere que lo obliguen a tomar una ruta, sino que le muestren las posibilidades para que él libremente pueda optar por la que él sienta le conviene más. Y para eso también hay que formarlo en criterio y ese criterio le va a generar una capacidad de decisión, donde él va a determinar, hombre, me voy por este lado, pero con un argumento sólido, el por qué, muy claro, pero también una idea del para qué. Y entender también que el hecho de que lo cuestione todo
no quiere decir que sea un rebelde o un problemático. Quiere decir que tiene cosas que no están claras y quienes deben o debemos entregarle una respuesta, quizá no lo estamos haciendo con el método correcto. Aquí también entender, por ejemplo, desde el tema de la fe, que Dios está con nosotros, clarísimo. Nosotros sin Dios no somos nada, que Dios es el que nos va mostrando la ruta. Y lo que tú decías ahora, gente tapada en plata, pero no es feliz, gente que tiene un montón de accesorios, pero no es feliz, finalmente porque no han descubierto la misión para su vida. Porque cuando uno descubre la misión y vive en torno a su misión, uno va sintiendo plenitud. Y la misión la entrega el Señor desde un proyecto de vida ya trazado para nosotros, porque no somos fruto de la casualidad. Estamos aquí porque el Señor nos ha soñado, nos ha creado y nos envía con un encargo específico. La pregunta acá es, ¿cómo enseñarle entonces al joven de hoy que está en esa búsqueda a que escuche la voz de su interior, a Dios que está en él, para que descubra cuál es la ruta que él debe trazar con miras a la plenitud? Sí, de hecho ahora, durante estos días se habla mucho del término vocación, la vocación. Y la vocación muchos lo entienden solo lo de la religiosa, o el sacerdote, o el misionero. La vocación es algo de todos. Vocación significa llamado. Vocare es llamar en latín. Y yo resumo la vida del ser humano en 3 vocaciones. Vocación a la vida en sí misma, la vocación a la fe, la vocación al amor y al servicio. Entonces la vocación a la vida es lo que tú decías ahorita, citando al Papa Benedicto XVI en su primera homilía como Papa. Dijo, no somos fruto de la casualidad ni del azar. Cada uno de nosotros es un fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno es querido, cada uno es deseado. Como decir, cada uno ha sido llamado a la vida. Y entonces la vocación a la vida se renueva cada amanecer. Cada día que tú te despiertas y te levantas y dices, bueno, voy a luchar por alimentarme, por estar sano, por encontrar lo que necesito para seguir sosteniendo mi vida. Pero bueno, la vida no se resume en comer, en dormir, en el vestirse, en lo material. Hay una vocación a la fe, a creer, a trascender, a ir más allá, como les decía, del límite del tiempo, del cronómetro, del calendario. Es abrazar esa fe que me permite ver más allá del horizonte, que me permite esperar más allá del tiempo, que me permite amar más allá del límite humano, que me permite inclusive perdonar lo que para cualquiera sería imperdonable. Esa es la fe, Dios que viene a mí, Dios que vive en mí. Y la vocación al amor, la vocación al servicio, es decir, cada uno debe saber que el sentido de su vida es amar y ser amado. Ahí está todo. Ya en lo específico, si como consagrado, si como sacerdote religioso, si como papá, si como esposo, si como profesional en cualquier rama, es todos los días entonces sentir ese llamado a vivir, a creer y a servir. Atrevernos a hacer el bien, bien hecho. No hacerlo de una manera mediocre, como por cumplir, sino buscando transformar. Yo te agradezco mucho este espacio, gracias por querer venir a dialogar, la invitación abierta siempre para que compartamos pensamiento y para que formemos conciencia. Una invitación muy especial a los jóvenes también, a que entiendan que su vida tiene sentido, de que hay propósitos para que tratemos de continuar y de que la fe implica precisamente esa fuerza del Espíritu que habita en nosotros, fe, ¿cierto? F-E, fuerza del Espíritu que está en nosotros, Dios que confía, que cree en nosotros y que espera también que hagamos equipo con Él, que creamos en Él, que confiemos en Él, para que los caminos que se nos sean mostrados, pues podamos hacer una elección correcta, pero para vivir también en la coherencia. ¿Está bien? Muy bien, Freddy, así es. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno. Un gustazo. Bendición. Que estés muy bien. Bueno.